Ok, entonces voy a leer un poco 44, creo. Dice, se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Entonces, como dijo el hermano que menciona la palabra cuerpo, y ya sé que la palabra cuerpo es difícil de entender en todos esos sentidos que está. Entonces, pero quiero animarles como en griego hay como la palabra, no sé si está escrito bien, sarcos, ese es de carne. Y a veces la palabra que tenemos para cuerpo es la misma palabra como carne o a personas, pero quién sabe, algunos usan la palabra cuño para carne de res y todo eso, y nosotros tenemos otra palabra, pero está bien, pero aún así que es difícil separarlo, ¿no? Como de que es algo físico que está muriendo y de cuerpo que es algo que tiene forma y tiene constancia, no, consistencia, y entonces se ve, cuando se ve es visible, tiene forma, no es algo que está mezclado con aire nada más. Entonces, y la palabra de cuerpo en griego es soma, y es distinta de carne, y esa es la palabra, no sé si escribo bien, ¿cómo dice en español? Neuma, al revés, ¿no? Y este es espiritual, y se puede entender espiritual no sé, hay muchas formas, creo que como 40 a lo mejor, pero neuma es algo que no es, aquí es en contraste del natural. Entonces, el natural es como el natural viene de la palabra psico o algo sino de psicología, es la misma palabra, pero en ese sentido habla de algo que es corruptible y va a morir. Entonces, ese es el natural en ese sentido, es una cosa que no va a aguantar. Y el neuma es algo que no es corruptible y no va a terminar. Entonces es una distinción que menciona Pablo de esos dos términos. Pero quiero decir que leí de un comentario, ese es en inglés, pero tiene como una, a veces ayuda y a veces no, pero tiene varios comentarios y así, ese piensa así, ese piensa así, y creo que había más de que tengo, pero quiero decir unos de los temas que tiene. Entonces voy a leerlo. Una es el cuerpo espiritual, tiene espíritu de nosotros y controlado por espíritu de santos. Entonces es como en Romanos 8 que dice nuestro espíritu testifica del Espíritu Santo. Entonces hay una unión de nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Entonces tenemos el espíritu de nosotros y está en comunión con el Espíritu Santo. Esa es una definición y es verdad. Y otros controlado por Espíritu Santo de Dios. Entonces, espiritual, pueden usar la palabra Espíritu de Dios. Y en versículo, recuerden, versículo 1 Corintios 2, 14, dice, ese es Reina Valera, creo, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque son locura y no las puede comprender, porque se han discernido espiritualmente. Entonces, esa es la parte que está en comunión con Dios y tiene sabiduría de Dios y está transformado por Dios. Y otro, ¿dónde estoy? ¿En 3? Este es el nuevo cuerpo controlado por el Espíritu de Dios. Entonces, es casi lo mismo. Y otros ya, ese nuevo cuerpo o cuerpo espiritual ya tiene propósito servir el Espíritu de Dios. 5, el nuevo cuerpo ha recibido vida por el Espíritu de Dios. Entonces, es algo de fuente. 6, en el nuevo cuerpo, no pongo R nunca, ¿no? Cuerpo hechos para estar en el cielo.
y es Juan. No, el otro también. 7, controlado por nuestro espíritu y funciona para servir el espíritu. Es casi lo mismo que más o menos. Y 8, y algunos creen que es, o que no sin material, sino cuerpo supernatural. Entonces, supernatural quiere decir que ya no va a morir, es como ya transformado por Dios. Y no limitado a tiempo y espacio, pero tiene material, como Jesús, como desapareció y pasó por puertas cerradas y todo eso. Entonces, tiene y puede brincar de un lugar a otro lugar. Es como 6. Entonces, esa es una posibilidad, pero la cosa que mi traducción tiene, y usé la palabra Espíritu de Dios, y es muy común. Entonces, no es malo hacerlo. Entonces, sí, no se puede entenderlo claramente y se debe a algo, es algo del Espíritu de Dios. Entonces, la palabra espiritual quiere decir controlado del Espíritu de Dios. Recuerda que usamos en los dones, ¿no? Como cosas espirituales. Entonces, tenemos en mente que funcionaba por el Espíritu de Dios. Entonces, mi traducción tiene usamos la palabra Espíritu de Dios y es permitible decirlo así, sí ayuda. Y quiero decir que la palabra cuerpo, soma, es importante. Entonces, no podemos decir cuerpo, hay que decir lo que. Y está bien en un sentido, pero otro sentido, los corintios tenían problema que, mira, mi cuerpo no tiene valor, ni aquí ni allá. Ya no piensa que van a tener allá, pero mi cuerpo puedo pecar, puedo hacer lo que quiero, porque lo que es importante es mi espíritu, lo cosa que de mi alma, algo así, ¿no? Y Pablo no quiere no es así, entonces está contradiciendo esta cosa, que el cuerpo sí tiene valor, y el cuerpo y mi cuerpo no van a desaparecer para siempre, pero va a ser transformado, sea muerto antes o no muerto antes, que vamos a ver un cambio desde corruptible hasta incorruptible, desde temporal hasta eterno, desde debilidad, como dice, hasta poder. Entonces, ya voy a ser mi persona, aunque con cuerpo como espiritual. Entonces, y creo que Pablo cuando dice, mire, la planta, cada semilla o cada animal tiene, como sigue su raza, más o menos. Entonces vamos a tener, voy a ser yo ahí también, aunque diferente. ¿Ok? Entonces, creo que es importante porque, y para ellos también, en los corintios, para decir cuerpo junto con espiritual es una contradicción, porque cuerpo indica cosa físico, cosa que tiene forma, y en caso de Cristo, que se vio, o fue posible verlo a veces, no sé, no, a lo mejor no siempre, pero a veces, y tiene forma y tiene masa. Entonces, es algo que deben no entender que se va por, ya sea el cuerpo del sol y de las estrellas, la luna, tiene forma, se ve, tiene su gloria. Entonces, brilla en su forma. Así lo dejo. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a tratar de terminar el capítulo 15. Vamos a correr un poco, pero no mucho. Quería hacer un comentario con respecto a lo que Doug estaba colocando acá. Sí, la palabra espíritu definitivamente, creo que en el Nuevo Testamento es una de las palabras que tiene más usos diferentes. O sea, y aquí trae la complejidad también de si debemos poner en este contexto espíritu con mayúscula, espíritu con minúscula, si se refería al espíritu de la persona. Bueno, hay muchos debates con respecto a eso. Entonces, ¿qué hacemos en casos como este?
donde caben hasta 40 interpretaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál de todas las interpretaciones, cuál es como el factor común, en qué todas coinciden y cómo podemos expresarlas para que puedan caber la mayoría de las interpretaciones. O sea, ser ambiguo, pero también ser políticamente correcto en cierto sentido. Que el trabajo ya de la interpretación más profunda, eso le tocará pues a nuestros pastores y encargados. Nuestra tarea es ser fieles al texto y no llevar el texto a más allá de lo que dice. Eso es la idea. Y tratar de comunicar la idea principal del pasaje. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer entonces en el 44. Entonces, en el 44 dice así: se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Todas las traducciones empiezan muy similares en cuanto a este versículo, pero aquí tenemos que ver el contraste. El contraste es entre hay un cuerpo físico que tiene fecha de caducidad, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Así como la comida tiene una fecha de no comer después de esto. Bueno, hay un cuerpo físico que también va a pasar. Y el contraste es, hay esto, pero así también hay esto otro. Hay un cuerpo espiritual o un cuerpo que el espíritu da, ¿sí? Hay un cuerpo para todo esto que hemos visto aquí. Es un cuerpo hecho para estar en el cielo, que es una idea que se va a repetir al final de esta sección, principalmente en el versículo 47 y 48. Y creo que hasta allí podríamos llevar el texto, ¿verdad? Dar la explicación, pues sería un poco más complicado. No sé si quedan alguna duda o algún comentario en el versículo 44 o algo que tal vez se puede complicar allí. Entonces pasamos al 45. Dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Aquí volvemos a ver las diferencias entre las versiones. Primero la Biblia dice con así escrito está. Lo que tenemos en este versículo 45 es una cita de Génesis 2, 7. Ahí es donde está escrito. Entonces, si usamos pies de nota con las referencias, pues aquí valdría la pena citar este texto. ¿Qué más podemos ver? Aquí tenemos otra vez la misma dificultad en el sentido de si decimos espíritu que da vida con minúscula o espíritu que da vida con mayúscula, ¿no? Esa es lo que vemos de diferencia, por ejemplo, entre la primera versión, la columna de la primera versión y la de la segunda versión. Bueno, y la cuarta. Estamos divididos con respecto a esta parte. La tercera versión dice Adán llegó a ser un alma viviente, ¿verdad? Tratando pues en alguna medida reflejar lo más fiel al original, aunque la palabra alma es pusen aquí, pues la idea es eso, que él llegó a ser el primer ser con vida, ¿no? Entonces, esas serían las complicaciones que yo veo en este pasaje. No sé si ustedes ven alguna otra que de pronto en sus lenguas podríamos trabajar acá juntos. Me gusta como dice 9 NTV, que dicen, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu con mayúsculo que da vida. Y uno de los comentarios dijo que Adán recibió vida y Cristo da vida. Es un contraste. Exacto, en el contraste están los verbos. También al llamarlo la segunda Adán quiere decir que hay, tal como más o menos podemos imaginar el calendario, ¿sí? Hay un cambio radical que pasa por medio de Jesús. Toda la historia, todo de la eternidad cambia con la llegada de Jesús y todo lo que Él se hizo carne y ahora como Él está dando vida. Entonces por eso
Había un hombre como digamos normal, natural, hasta que llegó Jesús y el momento que él resucitó todo, hay un cambio radical de la historia del universo, de todos los tiempos, sí, por eso parece que por eso Pablo escogió estas formas para decirlo. Hay una nueva forma que antes éramos carnes, ahora vamos a ser completamente diferentes y Jesús es como el primero, el, la primicia de todo eso. Bueno, si no hay nada que ustedes vean complicado allí, entonces vamos al 46 y dice, así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Otras versiones empiezan con el no adelante o el pero, un adversativo. ¿Qué es el tema acá? Aquí en el contexto cultural había todo un problema dentro de los filósofos y habían dos escuelas de pensamiento. De hecho, hay una área de la filosofía que se llama la oncotología, que trata de explicar cómo estamos formados los seres humanos. Entonces, los debates filosóficos eran, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, una escuela de pensamiento decía, primero el cuerpo y después el alma y el espíritu. Y otros decían, no, primero usted fue alma y espíritu, después cuerpo y después espíritu. Entonces, ¿cómo soluciona Pablo esto en el versículo 46? Fácil, no se mete en ese problema. Esto no se trata de la filosofía de aquel momento, sino que lo que trata de explicar es básicamente ampliar la idea del 45. Primero, lo primero que viene es el cuerpo natural, refiriéndose a ese Adán. Y después, más tarde, viene lo espiritual, refiriéndose a Cristo. Entonces también es una idea de contraste, pero también aquí el énfasis está en que es mucho mayor la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo lo expresamos? No sé si alguien quiere leernos su retro, cómo lo hizo. Lo que quiere es ubicarnos en la historia. Primero fue Adán, pero no termina todo con Adán, sino con Cristo. Entonces, Adán representa lo físico y lo espiritual lo representa nuestro Señor. Aquí, bueno, algunas versiones no usan cuerpo, ¿verdad? Sino que nada más dicen lo físico. Podríamos decir lo que se ve o lo que podemos tocar. Eso sería también una frase que en algunos idiomas podría funcionar. Pero no sé si presenta algún reto o si está claro como las aguas del río Atoyac. Voy a leer nuestro borrador. Dice, primero fuimos hechos nosotros. Después, Dios mismo va a hacer que nos transformemos. Nos va a dar otro cuerpo. Es lo que tenemos. En el 46. Este era el 46, ¿verdad? Bueno, así dice la retro, llevando la idea del 45 y dice, entonces ahora como Adán primero tiene la gente vida en este mundo, después va a tener vida en el cielo como Jesucristo. Así se explica lo físico y lo físico es primero tiene una vida en este mundo y después tendrá vida en el cielo como Jesucristo. Voy a leer lo que tenemos, a ver cómo se escucha. Dice, no primero nació en el cielo nuestro cuerpo, primero nació en la tierra, después vamos a tener nuestro cuerpo, lo que Dios nos va a dar. Así está el retro. Yo veo bien las dos. Lo que no queremos transmitir acá es que la prioridad es nuestro cuerpo y la vida espiritual es secundario. Lo que queremos reflejar es que la persona de Adán fue primero con un cuerpo físico, pero Cristo es luego, pero con importancia. Eso es lo que queremos transmitir. Y es lo que dice que lo físico primero, pero después viene lo espiritual, Ajá. que es lo más... Sí, en secuencia, no Ajá. en prioridad. Sí. Eso sí. Y pues sería, como digo, es bueno que otros lean, porque a veces cae tal como dice una versión, ¿no? Exacto. Parece que no se entiende nosotros. Y uno dice, pues, ¿por qué piensan tanto si está tan sencillo? Exacto. ¿No? Y es que a veces los versículos cortos son los que más fácil se pueden malinterpretar, Ajá. ¿verdad? Y estos de transición a veces Sí. juegan eso.
y por eso es que son frases que después se hacen populares, pero se usan fuera de su contexto y es para decir otra cosa. Ujú. Entonces este versículo 46, aunque es cortito, sí tenemos que tener ese cuidado. Gracias. Juan, ¿querías decir algo? Bueno, nada más iba a decir que 46 cae entre 45 y 47, los dos refiere a Adán y Jesús. Entonces 46 parece que tiene casi un doble sentido. Hasta se puede entenderlo, como ustedes ven, Jesús no, más o menos Jesús no llegó primero sino Adán. Y primero y luego llegó Jesús con esa idea de hombre natural y hombre Ujú. espiritual, hombre de cielo celestial, como quiere decir. Entonces, sí, pero no podemos traducirlo como doble sentido, entonces tenemos que escoger en qué cosa enfocar. Más como vemos el cuerpo físico viene primero, después viene el cuerpo espiritual, algo así, pero parece que tiene doble sentido como están entre 45 y 47, Sí, sí, exacto. hablando de Jesús y Adán. Exacto, porque este versículo es de transición. Por eso es que primero vemos toda la unidad y después vemos cuáles son los versículos que sirven para enlazar la idea. Entonces, el 47 va a completar o va a extender más, con otras palabras, la misma idea. Entonces, no sé si están de acuerdo en que veamos el 47. Dice, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. Hermanos, El segundo- queremos compartir perdón. el 46, el equipo Claro que sí. también. Sí, por eso empezó a existir lo que se podía ver. Y luego lo que no se podía ver, que viene del Espíritu Santo de Dios. Dicen los consultores acá que se aprueba. Está para imprimir. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más que tenga algún comentario del 46? ¿Quiere compartir? Si no, entonces nos vamos al 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Entonces, aquí lo que varía entre las versiones básicamente es con qué partícula tenemos en el centro para hacer el contraste. Entonces, la cuarta versión dice, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Aquí valdría la pena pensar en una conjunción de nuestra lengua que transmita esa comparación de una forma categórica, ¿verdad? Porque este es el versículo que está aclarando la idea del versículo de transición anterior. Uh-huh. Y después, en el 48, vamos a ver, bueno, como otra repetición de en qué consiste lo celestial, ¿verdad? Entonces aquí sí pensar bastante en la conjunción que vamos a poner acá en el centro. Las primeras tres versiones no ponen ninguna. De hecho, la primera pone un punto y después dice, el segundo hombre vino del cielo. Entonces quedó un poco débil en ese sentido, ¿verdad? De mostrar enfáticamente o fuertemente el contraste. Entonces no sé si alguien tiene algún comentario del 47 o quiere compartir con nosotros algo de aquí. Nosotros en Mixteco de Guerrero pusimos con el polvo de la tierra hizo Dios el primero el hombre y el otro el hombre vino desde el cielo. Tal vez aquí en el 47 hay otra cosa que se me fue. No sé si notan que, la cuarta versión pone explícitamente Cristo. Cristo, el segundo hombre. Bueno, el primer hombre de la tierra, el terrenal, el segundo es el hombre del cielo. La mayoría de los manuscritos tempranos dice el segundo hombre es del cielo. Sin embargo, unos pocos manuscritos tempranos y otros testigos nos dicen la frase el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? Esta opción de hacerlo explícito pues tiene el respaldo de estos manuscritos más tempranos y otros testigos relacionados. Entonces, si en su lengua es necesario hacer explícito el nombre de Cristo acá, pues valdría la pena considerar lo que hace la cuarta versión. El comentario dice, o en griego voy a decir que no tiene verbo de venir, tiene un pronombre de, o que se puede entender, o que esa fue su base, más o menos, y del cielo. Entonces es posible decir, procede del cielo, o que es del cielo, en lugar de indicar movimiento, no sé. En el griego siempre
en todo no tiene verbo o nomás aquí nomás es una pregunta. Sí, el griego tiene verbos, pero a veces no, o que no dicen los verbos que pueden decir y a veces ¿cómo se llama? Elipsis que se corte verbos y hable puro sustantivos y hay que meter los verbos cuando lo hacemos traducción porque no podemos hablar así. Más que todo con Sí. el ser y estar, ¿verdad? Pero creo que en contexto, porque el hombre no vino de la tierra porque fue formado o procede de la tierra, fue hecho de la tierra. Y Cristo, no vamos a decir que fue hecho, pero procede del cielo. Sí. Aquí también en el versículo 47, con relación a los verbos, lo más importante es mantener la relación. Entonces, si decimos, el primer hombre es de la tierra, entonces si usamos es allí, entonces para hacer la comparación más fácil, nada más deberíamos decir, el segundo hombre es del cielo. Entonces, si en el primero parte escogemos un verbo de movimiento, el primer hombre vino de la tierra, entonces el segundo verbo debería ser también de movimiento, diciendo, y Cristo vino del cielo. Solamente para que sea como más fácil de leer y que nuestra audiencia diga, ay, vea, alguien lo pensó muy bien aquí. Hermano Juan. Sí, nada más iba a decir que en Mixteco tenemos una frase que se llama cuenda. Aunque suena medio español, pero tiene su propio sentido, muy común en el Mixteco. Si decimos alguien es cuenda noño o cuenda de la tierra, entonces tiene toda la característica del cielo y es asociado con la tierra y todo eso. Y si decimos cuenda hindú, tiene que ser que viene de allí, tiene todo, está asociado por este lugar y todo eso, sí. Entonces aquí cabe muy bien que los que son del cuenda de la tierra y los que son la cuenda del cielo. Bueno, entonces seguimos al 48, ¿les parece? Ok, dice, todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Aquí, con respecto a las otras versiones, es bastante interesante porque otras versiones dicen el hombre celestial, ¿verdad? Aquí podremos jugar un poco con será necesario o podemos usar la frase hombre celestial o directamente ponemos la figura de la persona de Cristo. Puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza, sinceramente, ¿verdad? Con todo lo que vimos ayer de cuerpos celestiales, pues decir que vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, no vamos a perder la idea principal. Y básicamente lo que está haciendo el apóstol es bajar una teología, un concepto ahí medio difícil de entender a cosas que podemos comprender, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hablemos de nuestros cuerpos. Vamos a tener uno como el de Cristo. Y nos hubiera encantado más detalles, pero el apóstol se mantiene allí y es lo que necesitamos para tener esperanza, ¿verdad? Por eso es que la segunda y tercera versión empiezan con cómo es el terrenal, así también son los terrenales. Pero la primera versión creo que lo explica un poco más. Todos los que vivimos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, es un agregado que no cambia en nada el sentido, nada más está siendo explícito que está refiriéndose a, bueno, nuestra realidad. Tenemos un cuerpo como el de Adán físico, pero en el cielo vamos a tener uno como el de nuestro Señor. ¿Algún reto, alguna complicación o alguien quiere compartir algo del 48? Sí, solo una duda aquí. Nosotros habíamos puesto entre la comparación que se está haciendo, hemos puesto la palabra pero para estar como contrastando. ¿Eso está bien? Por ejemplo, Sí, todos los que vivimos tenemos un cuerpo como Adán, pero los que viven en el cielo, ¿no? Sí, muy bien. O sea, están usando la misma en todas las comparativas desde el versículo 43. Sí, hermano, así es. Uh-huh. Muy bien. Yo tengo, no estoy entendiendo muy bien, porque lo que Pablo está explicando es cómo van a ser los cuerpos, ¿no? Desde que comenzó, ¿no? Entonces la idea es que con la gente, con las personas aquí en el mundo, pero pareciera que aquí en este versículo, ¿a qué se refiere entonces cuando dice, por ejemplo, NTV, los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales
son como el hombre celestial. ¿Quiénes son? Ajá, creo que esa es la pregunta, porque no puedo pensar cómo plantear la pregunta. Sí. Sí, aquí es donde que tenemos que recordar para quién es la carta, ¿verdad? No era para los ángeles, era para seres humanos que teníamos dudas acerca de lo que está allá y qué va a ser de nosotros. Entonces, por eso es que TLA hace el agregado. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el que tenía Adán, ¿verdad? Que fue hecho de la tierra. Pero todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Esa es como básicamente la idea. Sí, podemos pensar de ángeles y todas las seres que hay en Apocalipsis, o también podemos imaginar cuando estemos ahí. Vamos a tener ese cuerpo celestial en comparación del cuerpo terrenal que tenemos hoy. Entonces, está diciendo casi la misma cosa por varios versículos, pero está diciéndolo de diferentes ángulos, pero con diferentes palabras, pero está diciendo básicamente la misma cosa. Yo quiero preguntar, lo que entiendo entonces, cuando resucitemos va a ser nuevo el cuerpo, pero casi como que va a ser como que el mismo, diferente, pero como que el mismo, diferente, sí, pero como la misma, ¿no? Así se entiende, o sea que así es, ¿no? Sí, de pronto aquí en el 48 vale la pena que Pablo está resaltando el hecho de que Adán y todos sus descendientes, nuestro origen es el polvo de la tierra, ¿verdad? Todos nosotros somos de la tierra y pertenecemos a ella. Entonces, por decirlo de alguna manera, Adán es el modelo y todos nosotros somos copias. Entonces, eso es lo que está pues haciendo este contraste. Y sí, como dice el hermano Andrés, en cierto sentido está diciendo que nuestros cuerpos ahora, comparados con los que vienen, son diferentes. No solamente que son para servir al Señor y para estar en el cielo, sino también controlados por el Espíritu. Y como también este versículo no tiene muchos verbos y veo que en NTV lo ponen en presente. Entonces, como dijo el hermano, que en un sentido somos celestiales ahora, ¿no? Que ya tenemos el Espíritu Santo y vivimos para Dios, como dijo. Sí. Entonces, y tampoco el griego tiene, no sé si tiene ni un verbo en todo ese versículo, creo, ¿no? No creo. No, nada. Nada más dice tales también. Nos faltaron verbos, sí. Voy a leer la retro, quizás no está bien, pero como dicen, estamos hablando de entre el cuerpo humano y cuerpo de Jesús. Entonces no lo tengo así aquí, pero dice, así lo voy a leer, dice 48, toda persona en el mundo tiene un cuerpo como el cuerpo que tuvo Adán en el mundo, pero cuando llegue el día tendrán las personas un cuerpo como tiene Jesús en el cielo. Entonces eso no dice como los del cielo, no generaliza como ángeles y demás que están en el cielo, pero digo, si lo digo así, entonces todo lo que hay en el cielo es como Jesús, es similar, pero bueno, quita la importancia de lo que está comparando entre lo físico del hombre y lo espiritual del hombre. Entonces por eso, pero puede ser que estoy lejos de la idea, no sé. Del énfasis, tal vez. ¿Qué opinan? No está tan fácil tampoco, ¿no? Es que los de voy a leer la retro que tenemos, creo que es parecido a lo que tiene Joaquín. Dice, toda la gente del mundo es tierra, como Adán. Ahora, la gente que cree en Jesús va a llegar el día en que lleguen a ser como Jesucristo, la persona que vino del cielo. No, Joaquín, ¿y en qué sentido se desvía de la idea principal del versículo? Lo que digo es que va a ser, dice todo lo, como dice, al final del 48, dice, el cual celestial, tales también los celestial, luego dice el otro, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Entonces, los del cielo pueden ser ángeles, pueden ser planetas, pueden ser estrellas, puede ser. Entonces, Jesús es brilloso como una estrella, o bueno, da toda esa idea al decir lo del cielo, porque no especifica que es
el cuerpo de Jesús es diferente al cuerpo del hombre en la tierra. Es lo que voy especificando nada más entre el hombre y el hombre humano, el hombre hecho de tierra, con Jesús que viene del cielo. Entonces, al generalizarlo, van a pensar, bueno, entonces Jesús es igual como el sol, Jesús es igual como la luna, porque es parte del cielo, o cosas así, ¿no? No sé si estoy explicando. Por un tema de simetría entre las dos partes, para entender bien la comparación, si decimos los que están aquí en la tierra, bueno, se parecen a Adán y tienen este cuerpo, entonces si decimos los que en la primera parte, entonces en la segunda parte deberíamos de decir y los que están en el cielo, ¿verdad? Tendrán o tienen un cuerpo como el de Cristo, ¿sí? Pero otra opción es poner en la primera parte los que viven en la tierra tienen un cuerpo como el de Adán. Entonces ya ahí nos referimos a personas directamente. Y las personas que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y tal vez podría ayudarnos, pero no sé cómo Pero lo principal es que no puedo decir personas que están en el cielo. Pues yo tengo, bueno, mi retro así, no sé si está bien. Lo que pertenece en el polvo están como el que se creó con el polvo. Lo que se pertenece en el cielo es como lo que se vino en el cielo. También, si tenemos problemas, hablar del cielo como flotando allá en las nubes, sí, es posible decir dónde está Dios. Sí, entonces vamos a tener un cuerpo, cuando estemos con Dios, vamos a tener un cuerpo como tiene Jesús. Jesús resucitado, sí, porque recordamos que por 30 años él tenía un cuerpo que sí se puede lastimar, se puede pudrirse. Pero... Refiere el versículo así. Tendremos el cuerpo que tiene Jesús en el cielo. Sí, así dice el versículo. ¿Sí? Sí, ¿no? Ahora tenemos como Adán, y un día vamos a tener allá donde está Dios, como Jesús tiene ahora, con su cuerpo resucitado. ¿Sí? Nosotros también, para no decir ángeles, pusimos el pronombre de personas, los que están en el que es del cielo, así también estarán, ¿se dice así? Serán los que son del cielo, y ahí se sabe que son personas, y teníamos que usar el futuro ahí, o cómo se llama el tiempo en mixteco, pero para que sean personas, porque sería bonito dejarlo en presente para decir ya tenemos un pie en el cielo, pero no sale con presente, teníamos que usar futuro para que haga sentido. Estamos así. Ya, pero todavía no. Sí. Sí, nada más la retro del 48. Todos nosotros que vivimos aquí en la tierra tenemos un cuerpo como Adán, que procede de la tierra, literal del polvo. Pero todos los que viven allá en el cielo tienen un cuerpo, tengo Cristo, como Cristo, que procede del Espíritu Santo de Dios. Perdón, me estaba leyendo en New. ¿Sería necesario entonces poner Cristo y Espíritu de Dios, o podría ser nada más como Cristo? Como para hacer el versículo más corto. Sí, se puede dejarlo como Cristo, nada más estábamos haciendo el paralelismo con el otro. Y otro detalle aquí, ya tienes como, y varios tienen como los que están en el cielo. Entonces, pero él también está imaginando, tratando de ayudar, a animar a ellos, imaginar cómo va a ser su cuerpo cuando estén ahí. Esa es una parte también de este versículo. Los celestiales, cuando nosotros estemos ahí, vamos a tener el cuerpo como Jesús, como ahora tenemos un cuerpo como Adán. Entonces, eso también es parte de eso, por eso podemos hablar de presente, podemos hablar de futuro, o así, pero ese tiene esos sentidos. Muy buen trabajo. 49, ¿les parece? Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Creo que es muy importante la partícula inicial, así como, ¿verdad? Y así como, o al igual. Tenemos que entonces ver como
todavía una ampliación de la misma idea. O sea, está reafirmando la idea del 48. No sé si se ve alguna complicación en este 49 o sale fácil ya después de tantas luchas antes. Este debe ser fácil. Y aquí el griego tiene un verbo que es futuro. Ajá. Y llevaremos también la imagen celestial. 40 Entonces tal vez nos ayuda con 48, sí, tal vez ese versículo tal vez nos lleva con el que está futuro aquí y ir un poco más con la idea que él está tratando, que imaginamos cómo vamos a estar en aquel tiempo. No sé si alguien quiere compartir cómo le quedó la retro y podríamos leer 48 y 49 como para ver cómo quedó la transición. Sí, 48 dice, toda persona en este mundo, cuerpo que tuvo Adán en este mundo, pero cuando llegue el día, entonces tendrá la persona un cuerpo como tiene Jesucristo en el cielo, porque que así como somos, como fue Adán en este mundo, así también seremos como es Jesucristo en el cielo. Muy bien. El contraste entre los verbos, ¿verdad? Aquí hasta este día hemos llevado este cuerpo, pero en el futuro llevaremos este otro. Sí. Muy bien. Puede leer en Náhuatl, dice, ahora tenemos nuestro cuerpo como tuvo Adán, pero después vamos a tener nuestro cuerpo como su cuerpo de Cristo. Entonces sí dijo como tuvo Adán, creo que sería bueno decir como es Jesús, como es porque la palabra imagen es ahí, entonces no sé, no somos Cristo, pero vemos como Él es, más o menos. Yo tengo la duda de que no viene nombre Adán ni Jesús, pero yo digo que sería bueno poner su nombre porque viene de terrenal y de celestial. Sí, la idea está en, ¿cómo se llama? Implícita con el primer hombre, pero si le da más impacto a la comparación y no impide la lectura, ¿saben? Lo que está diciendo Douglas, la imagen, alguien está poniendo algo más, porque nomás estamos diciendo pues como Adán y luego como Cristo, pero aquí ya hay como una palabra fuerte, ¿no? O ya dijo como Cristo, si dice como Cristo está bien, pero no oí Sí. disculpa, amor, no oí bien. Entonces el cuerpo va a ser como es de Cristo. Y otro hermano, para Alejandro, yo no sé muy bien el griego, pero como el retrotraducción en inglés del griego dice, aquí en 49, hemos traído la imagen de la persona terrenal. Y también, sí, pero pues según el retro queremos decir, implica que es una persona. Y como la única persona específica en que estamos hablando es Adán. Y lo mismo del celestial, la persona celestial que viene del cielo o que es parte del cielo o como quiere llamarlo es Jesús. Por eso la pregunta es si vamos a echar su nombre o vamos a decir, esto refiere directamente al contraste que tenemos varios versículos de Adán y Jesús. Sí, yo puse mi nota. Yo llegando con mi lingüista vamos a discusión porque nosotros pusimos aquí el hombre chata y yaka noño y el otro el hombre chata kishichi nondivi. Así que yo puse mi nota para nuestra discusión de mi lingüista. Muy bien. Nosotros tuvimos que decir los nombres porque Adán o Jesucristo, porque si no, nada más dos hombres como cualquier hombre, no. Y no se entiende que es de mucha importancia. Sí, como somos como 4 o 5 versículos desde que empezó a decir los nombres, y hasta los nombres en los textos, pero hace 4 o 5 versículos. Por eso el contexto tal vez se puede entender el primer nombre, pero a veces hay que repetirlo para hacerlo claro cuál primer nombre y cuál segundo nombre. Y como nos acercamos al final de la sección para darle ese impacto, creo que no vale la pena hacer algo muy
complicado sin los nombres, porque al final pues se va a perder mucho de la atención de la persona que va leyendo desde el inicio del capítulo. Ujú. Y es posible, nosotros pusimos los nombres en 48, entonces ya no en 49, pero tampoco lo tenía en griego en 48. Entonces es posible ponerlo donde cabe mejor en esta parte. Exacto. Sí. Pero de nuevo, en esta sección es muy importante lo de las transiciones, ¿verdad? Entonces, leerlos de 2 en 2 nos va a dar ideas si realmente se entiende y se puede leer con facilidad. Va a parecer que los que están familiarizados de leer la Biblia pueden saber quién es el primer hombre, Exacto. pero después de ahí... Eso sí, eso sí. Sí, para muchos nuevos lectores que primera vez tienen contacto con la palabra de Dios, pues sí se pueden perder un poco, ¿verdad? Si no conocen el trasfondo de Génesis. Pero si se los dejamos claros, es una ayuda. Les animamos. Yo tengo una pregunta. Creo que, bueno, no sé si Douglas o Juan dijo algo al respecto, pero estoy pensando un poco en esto de imagen de aquel hombre. Imagen, ¿qué es lo que abarca esto de imagen? Es el cuerpo, es su actitud, la forma de ser. Entonces, eso es lo que estoy pensando porque me causa un poco de problema esto, perdón, me causa un poco de problema esto, entonces, esto de imagen, entonces no sé cómo verlo, tomarlo. Creo que no hablé de cómo, qué color de pelo que tengo y todo eso, pero recuerde que Pablo dijo ¿en dónde? En 11.1 creo que dice que como soy ese imitador de yo, como yo soy de Cristo, entonces hable de su actitud y manera de vivir y su propósito y de no tener orgullo y todo eso, ¿no? Y yo pienso, y cuando dijo Dios al principio que el hombre fue hecho en su imagen, hay que pensar también, ¿no? Creo que se puede amar, puede tener comunicación con otros y entonces eso es el carácter de Dios. Okay. Bueno, aquí no se trata del carácter de la persona, porque los corintios estaban preguntando qué cuerpo vamos a tener, cómo será el cuerpo que van a tener después de la resurrección. Entonces está hablando del cuerpo físico, por eso el versículo dice el cuerpo, ¿no? El versículo así lo dice. Sí. Así como hemos traído la imagen, pero uno dice el cuerpo, pues no es como habla en Génesis de la imagen de Dios, sino aquí dice, cuando vamos a resucitar, ¿cómo seremos? Es decir, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo es el cuerpo que vamos a tener? Es entonces lo físico que está preguntando. Sí, la palabra es eikonia en griego y se utiliza en el Nuevo Testamento con varios usos, pero sobre todo es la representación. Por ejemplo, en Marcos cuando el Señor le dice, bueno, ¿y esta moneda? ¿De quién tiene esta imagen? Ah, sí, es que representa a un gobierno, ¿verdad? En este caso al César. Y aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, cuando habla, dice el 11:7, pero el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen, él es imagen y gloria de Dios. En este versículo está hablando de Génesis 1:7. Entonces básicamente es como hablando de la semejanza, de la representación. Si fuera muy difícil entonces encontrar una palabra que lleve todo ese sentido, entonces podemos usar el cómo y nos ahorramos muchos problemas y debates. Ok, gracias. Con gusto. Entonces vamos al 15:50. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Es muy importante acá cómo el apóstol usa la palabra hermanos para hacer estas transiciones y casi como una declaración muy importante, casi como un juramento. Por eso es que vemos esta variación entre el inicio de las versiones. La primera versión dice hermanos míos solamente, pero las segundas versiones lo hacen como más para recordar, ¿no? Les declaro, lo que les digo, amados hermanos, es que, ¿verdad? Entonces, como estamos al final de esta sección, es muy importante tener representar este impacto, ¿verdad? De la conclusión del apóstol.
La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces veo algo interesante, es que en estas versiones cambia incorrupción por lo que no puede heredar para siempre. Aquí volvemos a tener este paralelismo. Si usamos no pueden heredar el reino, entonces sería muy interesante que abajo usemos también heredar lo que durará para siempre. Pero es solo un tema de estilo. No sé si vemos algo en el 40. La carne y la sangre, eso es una metáfora para hablar de la humanidad, ¿verdad? Y la palabra hereda acá también es una metáfora familiar que describía nuestra comunión permanente con Dios. En el Antiguo Testamento, los levitas no recibían una herencia grande en la tierra, por lo que se decía que Dios mismo era su herencia. Entonces, aquí lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se transfiere todo esto, ¿verdad? Todos estos privilegios que antes tenían solamente los levitas a nosotros los creyentes. Y vuelvo a utilizar la frase el reino de Dios. No sé si alguien ve alguna complejidad o es una carne y sangre, está hablando de lo que nos compone, ¿verdad? Nuestro cuerpo acá. Yo siempre he pensado en la parte, por ejemplo, cuando decía imagen también, que yo pensaba, tiene que ser igualito, digamos, Joaquín va a resucitar lo mismo, porque ¿cómo voy a conocer en el cielo? O sea, como que la palabra imagen, pero estoy viendo que es un poco diferente, pero simplemente mi imaginación pensaba, es como que lo mismo, pero diferente carne. Con la palabra imagen también, así, pero estamos viendo el cuerpo. Sí, nos encantaría saber estos detalles, pero no podemos llevar el texto a más allá de lo que dice el apóstol. Yo seguramente le hubiera preguntado si allá voy a tener pelo y ya, no sé, pero no puedo. No sabemos si Joaquín va a ser más alto, no sabemos tampoco. Pero lo que sí sabemos es que será como Cristo. Esto sí es un gran consuelo. Sí, ese como viene como 4 o 5 versículos más o menos dicen tal como Adán, así vamos a hacer. Entonces aquí me metió la palabra imagen, pero yo pienso que casi no es mucho la diferencia en metió esa palabra, pero tal como. Sí. Eso no es tan específico. Pues yo pienso, ¿no? Jesús, cuando después de que resucitó, podía entrar en lugares cerrados, podía estar en lugares sin abrir la puerta. Entonces, pienso yo que así es como el cristiano puede tener su cuerpo. Puedes reconocerlo, puedes verlo, la misma persona, pero ya es algo espiritual que puede salir sin necesidad de puerta o algo así. Bueno, más o menos es lo que me imagino. ¿Alguien quiere leer su conclusión? El versículo 50 es el cierre de oro de esta sección. Bueno, alguien preguntaba si entonces podemos cambiar sangre y carne por nuestros cuerpos físicos. Sí se vale. Si no se entiende muy bien, podría ser más claro decir, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios, pero estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. En lugar de carne y sangre, ¿no? Dice la retro, entonces les digo a ustedes, compañeros, que creemos en Jesucristo, el cuerpo que tenemos en este mundo no puede entrar en el cielo donde gobierna Dios, porque lo que ha de desaparecer o ser destruido no puede entrar donde hay lo que no se va a destruir o desaparecer.